Hola Rabino, muy buena tarde. Qué gusto saludarte nuevamente para tener un nuevo conversatorio sobre los tiempos del Eterno. Así. La semana anterior habíamos... La semana anterior habíamos comenzado con ver lo que era el calendario, y pues ahora que estamos prontos a iniciar el primer mes, entonces vienen ya las fiestas decretadas por el Eterno. Entonces para hoy comenzar, aunque faltan algunos días, pero obviamente son varias fiestas las que vienen, entonces para comenzar a ver lo que es la festividad de Pesaj, ¿verdad? Claro. Entonces, comenzando con la festividad, Rabino, Pesaj es en sí una festividad. ¿Qué es lo que nos habla la Torá de esta festividad? Bueno, sí, es importante hacer la diferencia, Dan, acerca de Pesaj y Hag HaMatzot. Son dos festividades, según la Torá, distintas, ¿verdad? Pesaj es el día 14 del mes de Aviv, y Hag HaMatzot es una festividad del 15 al 21 de Aviv. Culturalmente se le llama Pesaj a toda la festividad, pues está unida, digamos, porque ¿qué se hace el día 14 de Aviv? El día 14 de Aviv, según la Torá, se sacrifica el cordero de Pesaj, se prepara, y cuando cae el sol, que ya inicia el día 15 de Aviv, se come al cordero de Pesaj. Quiere decir que Pesaj en sí es el día 14, y lo único que se hace es sacrificar y preparar el cordero de Pesaj. La cena de Pesaj es la manera en que se inaugura la festividad de Hag HaMatzot. Entonces hay un enlace ahí entre una y otra. ¿Te imaginas tú que se prepara, que se sacrifica y se prepara el cordero de Pesaj en Pesaj, pero se come Hag HaMatzot? Entonces por eso están entrelazadas, y culturalmente se le habla de Pesaj a toda la festividad, incluyendo Pesaj y Hag HaMatzot. O cuando se habla de Hag HaMatzot, también en las escrituras se habla sobre la festividad de Pesaj, que es un día antes, pero en las letras de la Torá son dos festividades totalmente distintas, con mandamientos distintos. Y es más, Pesaj como tal, porque Pesaj literalmente es el cordero, se le llama festividad de Pesaj porque se sacrifica el cordero de Pesaj, ¿ya? Pesaj como tal ya no la celebramos nosotros, sino lo único que celebramos es Hag HaMatzot, ¿ya? Pero sí comemos el cordero de Pesaj, que ahí es donde para la gente es difícil de entender. Repito, el día 14 se celebra Pesaj. ¿Qué se hace? Se sacrifica y se prepara el cordero. Al caer el sol, ya es el día 15. Entonces, en la cena, para iniciar el día 15, que es un día de reposo y de santa convocación, el primer día de Hag HaMatzot, se come al cordero de Pesaj. Entonces, nosotros no sacrificamos cordero de Pesaj, no celebramos Pesaj como tal. Pero para celebrar Hag HaMatzot sí tenemos que comer el cordero de Pesaj. Comemos el cordero de Pesaj, pero no lo sacrificamos. Y aquí está donde está la revelación de Rav Shaul, que nos enseña que su majestad Yeshua es nuestro Pesaj, o sea, es nuestro cordero. O sea, sí tenemos cordero de Pesaj, sí lo comemos, pero no celebramos Pesaj, sino que la cena de Pesaj es la manera que se inaugura la festividad de Hag HaMatzot, que tiene 7 días, con un día de reposo y santa convocación el primero y el 7º día de la festividad. Ok, digamos, entonces para ir recibiendo a nuestros amigos, gracias a los que ya nos sintonizan acá en la ciudad de Guatemala, también en Colombia y en México, y pues cualquier duda estamos a la orden para trasladarla al Rabino. Rabino, entonces comprendiendo, ¿es el 14 del mes 1 o del mes de Aviv que es el día de Pesaj? No es una festividad, sino que es en sí es el cordero, ¿verdad? Pero es una festividad, ¿ya? Okay.
pero el nombre de la festividad es por el cordero, que se llama Pesaj, literalmente. Ok. Ahora, esta festividad, digamos, quizás para las personas que están comenzando ahora, como en toda festividad siempre hay un día de reposo, pero digamos, esta festividad que es el 14 en sí, no es día de reposo. No es día de reposo, así es. Ok, entonces prácticamente todo ese día se centra en el Cordero de Pesaj. Así es. Ok, y para nosotros ir comprendiendo ese Cordero, ¿qué es lo que nos habla la Torá en sí del Cordero? ¿Cómo debía de ser? ¿Qué características? ¿En qué momento se tomaba? O sea, toda esa información. Bueno, ¿Cómo es? Todo eso lo encontramos en Shemot 12, ¿verdad? Ahí está estipulado que el día 10 debería de sacarse del rebaño un cordero, un macho cordero de 1 año sin defecto. Y ahí ya nos ayuda la tradición nos dice que se mantenía en la casa el cordero porque era revisado para ver si tenía algún defecto. Si antes del 14 se encontraba algún defecto, había tiempo para cambiarlo, ¿verdad? La cuestión es que pasaba 4 días, del 10 al 14, el cordero en la casa, y si no se le encontraba defecto, el día 14 era sacrificado, como era preparado, y entonces era comido como una cena en la inauguración del día 15. O sea, al caer el sol, cuando finaliza el día 14 y comienza la noche del 15, ahí era que se comía el cordero de Pesaj. Ahora, una cuestión bien importante, Dan, es que vemos nosotros, porque la gente dice, ahora nosotros como Efraín, ¿cómo comemos cordero? Entonces, ¿comemos cordero o no comemos cordero? Nosotros como Efraín no comemos cordero, ¿ya? La gente cree que cuando viene y comienza a celebrar la cena de Pesaj, que en la cena festiva debería de haber un cordero, de carne de cordero. La gente cree que comiendo cordero se cumple la misbá. Y no, la misbá, y por lo que se llama cena de Pesaj, es porque tiene que haber un cordero de Pesaj. Un cordero que cumplió con todo lo que la Torá pide y que nosotros como israelitas lo debemos de comer. No es comer carne de cordero, cualquier cordero, es comer el cordero de Pesaj. Nosotros, tenemos que hacer una diferencia en nuestro seder actual entre lo que comemos en el seder, en la ceremonia, y dentro de la ceremonia tenemos una cena festiva. La cena festiva es cualquier comida, pero durante la ceremonia de Pesaj comemos cordero de Pesaj. Y aquí es donde está el gran secreto. En la Torá, y quiero ver si te puedo mostrar, quiero ver si te puedo compartir la pantalla de una presentación que hice hace varios años. La estás viendo, ¿verdad? En Shemot 12:3 nos dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero macho, ¿verdad? Y de ahí donde sacamos todo lo que es un cordero macho. Y así es como se ha traducido durante los tiempos. Sin embargo, hay un pequeño detalle ahí, Dan, que literalmente, aquí tenemos el texto en hebreo, ya dice Ish Ze, ¿verdad? Ish Ze quiere decir literalmente hombre varón. O sea, en la letra de la Torá, el texto de la Torá nos pide que tomemos un hombre varón. Pero en el contexto se traduce como un cordero macho, pero literalmente nos pide un hombre como cordero de Pesaj. Y esto definitivamente hace alusión a que la festividad pues se comenzaba sacrificando un cordero de Pesaj, la festividad de Pesaj del día 14, pero finalmente esto apuntaba, como decía Rab Shaul, que las festividades son sombra de algo que ha de venir, tienen un cumplimiento en el futuro, y las festividades son como ensayos para prepararse para el gran evento al que apunta cada festividad. De alguna manera ese cordero, ese animalito que se metía el día 10 a la casa,
apuntaba a que finalmente iba a haber un cordero culminante, el verdadero, ¿ya? Y que Rab Shaul entiende que ese cordero es su majestad Yeshua. Por eso es que la Torah en su letra sí pide un hombre varón, como para que alguien del judaísmo diga que la Torah nunca pidió un sacrificio humano. Pues habría que leerle ese texto de Yeshua 12. Un hombre varón. Y entonces quiere decir que se venía ensayando con un animalito, cordero de Pesaj, se venía ensayando, pero que finalmente el Eterno envió su cordero. Cuando Yohanan presenta a su majestad Yeshua, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Es el verdadero. Cuando digo verdadero me refiero a uno que está que es eterno, era el que había de venir. Y entonces esa festividad tiene su cumplimiento y por eso es que no lo celebramos. Ahora, lo interesante es que aún el judaísmo, que no se le ha revelado que su majestad Yeshua es el Mashiach y el cordero de Pesaj, tampoco come cordero de Pesaj. ¿Por qué? Porque el templo fue destruido. Y mientras el templo esté destruido, la Torah prohíbe que hayan sacrificios. Entonces, ¿te imaginas? Para el judaísmo, su cena de Pesaj y su celebración de Hag HaMatzot es únicamente conmemorativa. O sea, realmente como tal, el judaísmo no celebra Hag HaMatzot. ¿Por qué? Porque no tiene cordero de Pesaj. Entonces todo es conmemorativo, todo es alusivo, evocativo, recordando, ¿verdad? Pero no tienen cordero de Pesaj. O sea, cada festividad tiene un objetivo espiritual y hay una labor espiritual para que cada israelita la celebre y alcance el objetivo adecuado que se busca, conforme a la Torá. Pero celebrando la festividad como la celebra el judaísmo, sin cordero de Pesaj, es puramente conmemorativo. Las leyes de la Torá para la cena de Pesaj no aplican en el judaísmo porque ellos no están haciendo la cena de Pesaj. En Shemot 12 prohíbe que un incircunciso se siente coma del cordero de Pesaj. En el judaísmo, un incircunciso puede estar celebrando la cena de Pesaj con ellos. ¿Por qué? Porque la cena de Pesaj de ellos es conmemorativa, no es una cena de Pesaj como tal. Entonces las leyes de la Torá no aplican. En el caso de Efraín, sí, porque su majestad Yeshua es nuestro Pesaj. Entonces nosotros sí tenemos cordero de Pesaj, sí celebramos Pesaj, sí aplican las leyes de Pesaj que la Torá da, y sí hay un objetivo espiritual que alcanzar y se puede lograr. O sea, sí celebramos una cena de Pesaj con la que inauguramos la festividad de Hag HaMatzot, y sí tiene una labor espiritual efectiva, porque no es simplemente conmemorar, ¿ya? Es efectiva. ¿Te imaginas? La diferencia de aquí es, por ejemplo, celebrar tu cumpleaños. ¿Sí? Celebremos o no celebremos cumpleaños, tú cumples años. ¿Verdad? O sea, la celebración de tu cumpleaños es puramente conmemorativa, para recordar que naciste y viniste a este mundo en esta fecha. Pero ¿qué pasaría que si no celebramos tu cumpleaños, no cumples años? Esa es la diferencia entre una cena de Pesaj sin cordero de Pesaj. Entonces no es Pesaj, no aplican las leyes de Pesaj, no hay una labor espiritual que realizar ni que alcanzar. Y por el otro lado, como Efraín, sí tenemos cordero de Pesaj. Entonces, si es la cena de Pesaj, si aplican las leyes que la Torá da para la cena de Pesaj, y si hay un objetivo y una labor espiritual que realizar en esa cena. Esa es la gran diferencia, digamos, de las festividades sin el Mashiach y las festividades con el Mashiach. Ok, y digamos, porque pues algunas personas que de pronto se ponen a escuchar cuestiones judías o cristianas, etcétera, etcétera, ¿cómo es que su majestad Yeshua tenía similitudes con lo que nos contaste del cordero de Pesaj? ¿Cómo es que él, hay similitudes entre ese cordero que nos decías que entraba el día 10, que había que morir el día
14 en la tarde con su majestad Yeshua. Precisamente todo sucedió. El Nuevo Testamento nos cuenta que un día 10, no nos da el día, pero aplica, ¿cómo te diré? Cumple con lo establecido con la Torá. Él entra a Jerusalén. ¿Te recuerdas cuando él entra montado en un asna? En un asno, ¿sí? ¿Te recuerdas? Donde todos dicen, bendito aquel que viene en el nombre del Eterno. Él está entrando a Jerusalén en un día 10. Y el Nuevo Testamento nos dice, tal y como la tradición nos dice, que la familia probaba al cordero a ver si tenía algún defecto. Mientras esos 4 días él está ahí, él es probado. Porque ahí donde le preguntan, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Lo están probando. ¿Es lícito dar tributo a César? Lo están probando. Y no encontraron defecto. Entonces él es sacrificado al mismo tiempo que el cordero de Pesaj en pueblo de Israel el día 14. ¿Ya? Él está muriendo el día 14, como el cordero de Pesaj. Eso es lo interesante, que se cumplió lo establecido. Ahora, algo bien importante, es el resultado de las investigaciones que hemos hecho, de historiadores y de todo. Te voy a contar algo muy importante. La gente no entiende por qué la gran bulla con las hojas de palma que el Nuevo Testamento nos dice con que recibieron a su majestad Yeshua. Cuando sabemos, y el mismo Nuevo Testamento nos dice, que él no era proclamado como el Mesías para todo el pueblo. Tenía discípulos, tenía seguidores, pero los propios fariseos y religiosos no lo aceptaban como tal. Entonces, ¿cómo puede ser que el Nuevo Testamento nos narre que él tiene una entrada triunfal en Jerusalén cuando 4 días después es sacrificado? No es congruente. Y aquí viene lo interesante, Dan. Lo interesante es que, según la tradición, el día 14, el día 10, como la Torá ordena, que cada israelita tenía que llevar su cordero de Pesaj a su casa, también el sumo sacerdote salía a los establos que estaban al norte de Jerusalén, los establos donde estaba el ganado del levita, de los levitas. De ahí sacaban todos los animales que sacrificaban todos los días en el templo. Entonces, este sacerdote, cada día 10 de Aviv, salía a buscar el cordero de Pesaj que él iba a sacrificar en el templo, y entraba con él en brazos. Y cuando él entraba, ya todo el pueblo lo estaba recibiendo como un desfile, con hojas de palmera, y le decían, bendito aquel que viene en el nombre del Eterno. O sea, para que él caminara en medio de todo ese desfile y entrara con el cordero de Pesaj al templo, donde iba a estar 4 días para ser sacrificado el día 14. Eso quiere decir que este desfile y toda esa gente que estaba diciéndole a su majestad Yeshua, bendito aquel que viene en el nombre del Eterno, esa bienvenida no era para él, sino era para el sumo sacerdote que traía el cordero de Pesaj. Y entonces entendemos por qué los fariseos le decían, dile a tus discípulos que se callen. ¿Por qué? Porque eso que ellos estaban diciendo era para el sumo sacerdote, o para el cordero de Pesaj que traía el sumo sacerdote en sus brazos. Pero antes de que él entrara, entró su majestad Yeshua montado en un asno. ¿Cómo es que toda esta gente, esperando al sumo sacerdote que entrara con el cordero de Pesaj y cantar todo eso al cordero o al sumo sacerdote, se lo canta a él cuando él va entrando? Esto no es normal. Por eso la respuesta de su majestad Yeshua les dice, si ellos callan, las piedras gritarán. O sea, eso era algo sobrenatural, como el Eterno utilizó a toda esa gente para que todo se cumpliera ante los ojos de todos. O sea, él cumplió con todo, y el pueblo, podríamos decir, sin conciencia, o sea, sin la conciencia de lo que estaban diciendo, todo eso que ellos gritaban y decían
al cordero de Pesaj, o al sumo sacerdote que traía el cordero de Pesaj, entrando, se lo cantaron a él. Eso es fabuloso. A mí se me eriza la piel solo de pensar cómo todo eso se estaba cumpliendo tal y como decía la Torá y como se hacía según la tradición. Por eso podemos decir hoy fehacientemente, y no solo por eso, definitivamente, que Su Majestad Yeshua es nuestro Cordero de Pesaj. ¿Y sabes cuál es la prueba más contundente de que Él es el Cordero de Pesaj? Nuestra libertad. ¿Libertad de qué? La libertad de nuestro pecado, la libertad de nuestra inclinación al mal, de nuestra yacer hará. La prueba de que Él es el Cordero de Pesaj es nuestra vida de justicia y santidad. Okay. Interesante entonces. Como decía aquel ciego, que le querían confundir que él no era el Mesías. Mire, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y nosotros sabemos que el Eterno no escucha a un pecador. ¿Ya? O sea, fuera de toda interpretación o traducción de un texto, la evidencia más clara que Su Majestad Yeshua es el Cordero de Pesaj es nuestra capacidad de llevar una vida de justicia y santidad. Increíble todo eso lo que nos comentas, porque al final esa es la libertad en sí de lo que fue el Cordero en Israel, que era la libertad de la esclavitud, y de Su Majestad Yeshua ahora de nuestra esclavitud del pecado, ¿verdad? Entiendo. Así es. Ok. Sí, de hecho estaba buscando lo que nos hacía referencia de que si había alguna cita, y lo único que encontré fue en el libro de Juan 12, que dice que 6 días antes de la Pascua llegó Su Majestad Yeshua a Betania para comer con Miriam y Marta. Así es. Y un día después, ¿verdad? Que era lo que nos dice ahí. Entonces, por lo que nos comentas, prácticamente Su Majestad Yeshua murió ese día 14, o sea, no el día 15. Sí, día 14. Para cumplir exactamente. Por lo tanto, él tuvo que haber celebrado la cena de Hag HaMatzot un día antes. Un día antes. Y eso es muy importante. Porque los profetas de Israel, como en el caso de Oseas, que se casa con una adúltera, algo que es prohibido por la Torá, el que tendría que ser adúltero. Vemos al profeta Elías, que levanta un altar en un monte alto, cuando la Torá prohíbe que sacrificar en un monte alto, en lo que todo tenía que llevarse al templo, pero fue sin culpa. Eso quiere decir que los profetas tienen un nivel de poder hacer algo que la Torá prohíbe para poder alcanzar el espíritu de la Torá. Okay. El profeta Oseas lo hizo para levantar una profecía contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. El profeta Elías lo hizo para vencer la idolatría que había en el pueblo, pero transgredieron la letra de la Torá. De alguna manera, ¿te imaginas el cambio que iba a haber en la cena de Pesaj para los discípulos de Su Majestad Yeshua? Una vez que él era sacrificado como tal, el sentido de la festividad cambiaría totalmente. ¿Ya? Y eso era trascendental. Entonces él, con el nivel, no voy a decir el nivel de profeta, como el nivel del Hijo del Eterno, celebró la cena de Pesaj un día antes con sus discípulos para enseñarles el nuevo significado. ¿Ya? Para poder dar una nueva enseñanza y un nuevo sentido a la cena de Pesaj. Esto no fue entendido de inmediato por los discípulos, por supuesto, pero te imaginas en el momento que en el año 70 es destruido el templo y Jerusalén, ya no podían sacrificar. Entonces ellos tuvieron que recordar todas las enseñanzas de Su Majestad Yeshua y comenzar a aplicar el nuevo sentido a la festividad, a la cena de Pesaj. ¿Ya? Y ya no pudieron celebrar la festividad de Pesaj el día 14, sino solo Hag HaMatzot. Y sí tenían que comer el cordero de Pesaj, que ahora es Su Majestad Yeshua. Ahora, lo interesante, y aquí es bien curioso, Dan, es que Su Majestad Yeshua agarra, dice el Nuevo Testamento que agarra el pan matzá
y lo quiebra. Y dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es quebrado, sacrificado. ¿Te recuerdas? Sí. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo llegó esa enseñanza al judaísmo? No creyente en su majestad Yeshua. Porque en el seder de la cena de Pesach del judaísmo se tiene una mantilla de 3 niveles, en donde en cada nivel, en cada espacio hay una galleta de matzá. ¿Ya? Y eso tiene un lugar central e importante en el seder de Pesach, a tal grado que ese matzá es en lugar del cordero de Pesach. En un seder judío no creyente en su majestad Yeshua. ¿Cómo llegó la enseñanza de su majestad Yeshua al judaísmo? Sencillo. Eliezer ben Hirkan, uno de los 3 padres del judaísmo, juntamente con Yohanan ben Zakkai y con el discípulo de Eliezer, ahí se me escapa el nombre. Se me escapó. Bueno, el asunto es que él era creyente en su majestad Yeshua y por eso fue excomulgado. Lo interesante es que debido a todas las leyes que él había creado, uno de sus discípulos, que alcanzó un gran nivel de autoridad, le veta, digamos, esa excomunión para reintegrarlo al judaísmo, y así todo lo que él había logrado en el judaísmo adquiriera valor. Nuevamente, él, creyente en su majestad Yeshua y padre, uno de los 3 padres del judaísmo, fue el que diseñó el seder de Pesach, que el judaísmo actualmente usa. No actualmente, pues ha tenido variaciones a lo largo de los 2000 años, ¿no? Pero el base, digamos, fue diseñado por un creyente en su majestad Yeshua. Entonces vemos como la enseñanza de su majestad Yeshua aparece en un seder judío en donde no es creyente en su majestad Yeshua. Pero para ellos es simbólico, por supuesto, no tienen un cordero de Pesach. ¿Ya? Pero eso es lo interesante. En cambio nosotros sí tenemos, que ese es el punto. Por eso es una cena solemne, totalmente solemne, porque ahí es donde cumplimos ese mandamiento que nos enseñó su majestad Yeshua de comer su cuerpo y beber su sangre. Cumpliendo que prácticamente con lo que nos leías de Shemot cuando dice un varón macho, ¿verdad? Sí, es un varón, un hombre varón. Un hombre varón. Y ahí culminó la festividad de Pesach. Entonces, Pesach como tal, el día 14, no la celebramos, pero sí tenemos una cena de Pesach. Que eso es lo fabuloso. Y lo interesante, Dan, es cuál es el objetivo de la festividad, cuál es el objetivo espiritual de la celebración de Hag HaMatzot. La libertad. ¿Ya? ¿La libertad de qué? La libertad del pecado, la libertad de la inclinación al mal, de nuestra yacer hará, de nuestra concupiscencia. Por eso es que podemos celebrar Hag HaMatzot, donde el Hametz, o sea, la levadura, es símbolo de pecado. O sea, tenemos 7 días sin pecado. 7 días es, en la gematría, el 7 es un número de este mundo. O sea, nosotros podemos vivir sin pecado gracias al cordero de Pesach que nos comimos. Eso es fabuloso lo que yo te decía. ¿Cómo sabes tú que él realmente es el cordero de Pesach? Tu vida. Si gracias a él has abandonado el pecado y puedes llevar una vida de justicia y santidad, él es el cordero de Pesach. Y cada año renovamos nuestra libertad, alcanzamos un nivel más alto de libertad comiéndonos el cordero de Pesach. Okay. Y digamos, Rabino, ya profundizando en esa parte de, así como ahora como Efraín, si analizáramos, digamos, en los tiempos de las festividades, en Yom Teruah hicimos propuestas, ¿no?, para este nuevo año, en donde debemos de venir cumpliendo, pues, día a día con cada una de ellas.
si me imagino que todos en la comunidad, pues cada mes se evalúan con su esposa o en su hogar o individualmente sus propuestas. Si luego de 6 meses de ver que hay algo que por alguna razón no estoy cumpliendo, quiere decir que ese algo, yo soy esclavo de ese algo y necesito esa libertad, no sé si estoy mal. Sí es. ¿Verdad? Eso de estar tratando, eso que es difícil, que no puedo, quiere decir que hay algo más grande que me impide hacer lo que yo quiero hacer y que es agradable y correcto delante del Eterno. Ahí es donde alcanzo esa libertad, en la cena de Pesaj. O sea que digamos que este sería un buen momento para tomar mis propuestas y ver qué he cumplido y qué no he cumplido, de lo cual yo sigo siendo esclavo, para buscar un milagro y una libertad en esta festividad. Para elevar mi nivel de libertad. Así es, exactamente. A través de mi estudio de la Torah también durante estos 6 meses, pues se me tuvo que haber mostrado algo que yo necesito hacer y que no he logrado. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que alcanzar. Por eso el requisito, si estamos hablando que el objetivo de la cena de Pesaj es alcanzar una libertad, el requisito para tener conciencia de celebrar la cena de Pesaj es la necesidad de esa libertad. Si tú crees que no la necesitas, ¿para qué vas a comer el cordero de Pesaj? La conciencia de la necesidad de la libertad que el Eterno me puede dar solo a través del cordero de Pesaj, su majestad Yeshua. Con esa conciencia vamos a la cena de Pesaj, con esa necesidad de un milagro en nuestro corazón y por sobre todo con la confianza de que hay poder en ese cordero de Pesaj para que el Eterno me otorgue la libertad que yo necesito para poder servirle, para poder santificar su nombre en medio de las naciones donde estamos. Ese es el objetivo de la cena de Pesaj. Y por eso podemos celebrar Hajamazot. Como decíamos, ¿de qué sirve que limpiemos nuestras casas y saquemos todo james de la casa si no tenemos la capacidad ni la conciencia para inspeccionar nuestro corazón, nuestra mente y sacar esa levadura que hay ahí? Esa es la labor espiritual que hay que realizar para la cena de Pesaj. Y poder entrar a la celebración de Hajamazot. Entonces es algo que debemos de aprovechar ahora para poder evaluar que de qué necesitamos ser libres. Y algo importante es que prácticamente no podría esperar una enseñanza a nivel del judaísmo sobre Pesaj, por lo mismo de que no celebran, sino que solamente es una conmemoración. Llevan 2000 años sin celebrar. Y que prácticamente lo poco que han de saber, yo sí me mandaron un estudio para que lo viera. Prácticamente lo que el judaísmo sabe de su majestad Yeshua es lo que el cristianismo les ha dicho. Así es. ¿Verdad? Entonces sí. No debería de alarmarnos el que alguien diga no, que no fue porque no cumplió, o sea, porque prácticamente para ellos sigue siendo culto todo esto. Así es. Ok. Y entonces, resumiendo, digamos, viendo en sí solamente lo que es Pesaj, el día 14, prácticamente nosotros, mejor dicho, esa festividad se cumplió en su majestad Yeshua. Así es. Ya como Efraín, ese día 14 no lo celebramos, tendríamos que tener algún momento de meditación en ese día cuando fue sacrificado su majestad Yeshua, o sería hasta el inicio de la festividad. No lo acostumbramos. La conciencia y la meditación debe estar enfocada en la cena de Pesaj, para que podamos presentarnos y comer de ese cordero de Pesaj con integridad. Porque como hay una labor espiritual real que se realiza, si no llegamos con el corazón correcto, en lugar de ser bendecidos con una libertad, podemos levantar juicio. Por eso Rabbi Shaul dice que todo aquel que come indignamente, por eso es que hay muchos en las congregaciones dormidos, muertos espiritualmente,
porque se acercaron a la mesa de la cena de Pesaj indignamente. O sea, sí hay una labor espiritual y las leyes sí aplican cuando tenemos un cordero de Pesaj, y es necesario ir con el corazón íntegro, porque como hemos platicado en otras enseñanzas, no nos podemos acercar al Eterno sin tener limpio el corazón, porque somos juzgados. Y si no es entonces algo conmemorativo, un pan cualquiera, o un vino que vamos a tomar como que si fuera cualquier comida. No, o sea, no, porque hacemos un hashbah. Hashbah se le llama cuando yo invoco la ruaj de Mashiach sobre ese pedazo de matzá que yo tengo en mi mano. Ya con ese pan cargado del espíritu de Mashiach, todo lo que haga yo con el pan, estoy haciendo con el espíritu que reposa sobre ese pan. Cuando yo me lo como, me estoy comiendo el Mashiach. También con la segunda copa hago lo mismo. Hago un hashbah, y entonces esa copa se convierte como su sangre. Entonces estoy haciendo lo que Él nos enseñó. Ok, y hasta donde hemos entendido, nos has explicado también, cuando comemos nos hacemos ejad con aquello que comemos. Así es. Si me estoy comiendo al cordero, este es su majestad Yeshua, que está fusionado a Lein Sof. ¿Qué es el Lein Sof? Que, o sea, es una explosión en su interior. Sí, es una explosión. Sí. Por eso tenemos que acercarnos dignamente. Dignamente, y como tú nos has dicho, humildes, reconociendo nuestra posición. O sea, necesito esa libertad, pero si lo hago con la conciencia real, prácticamente me estoy fusionando a Lein Sof. Así es. O sea, es algo que no sé si realmente todos hemos logrado llegar a dimensionar qué es hacernos con el Lein Sof. Así es. Eso es lo que está sucediendo ahí. Ajá. Que imagínate para alguien que no se le ha revelado esto, es algo difícil, duro, imposible de entender, comprender, ¿verdad? Inclusive su majestad Yeshua cuando lo dijo, el que no coma de mi carne no beba de mi sangre, ¿verdad? Lo dura es esta comida de comer, y muchos se fueron, no le entendieron porque no era canibalismo, no lograron entender estos niveles de cumplimiento de él como cordero de Pesaj. Y bueno, estamos, porque al final hemos comprendido que prácticamente Pesaj, Hamazot y Shavuot están ligados. Están ligados, así es. Digamos, en este caso, por lo que hemos entendido también, venimos de Adán, del primer Adán, pero si nos fusionamos a su majestad Yeshua, nos estamos fusionando con el segundo Adán. Así Nuestro ADN está cambiando. Retorna a la naturaleza divina a la que Adán y Java habían sido formados antes del pecado. Así es. Y es por eso que Yohanan dice que el que tiene la simiente bendita, o sea, el que se hizo ejad en esta festividad, ya no puede pecar. No puede pecar porque la simiente del Eterno está en él y no se puede pecar. Es que cómo puede haber luz y tinieblas en el mismo lugar. O está el Ein Sof o están las tinieblas. O sea, si no está el Ein Sof, hay tinieblas. Si está el Ein Sof, no pueden haber tinieblas. Y por eso él dice que el mismo Yohanan en su primera carta, capítulo 3, dice que él vino para quitar nuestros pecados. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que yo soy discípulo de su majestad Yeshua, yo soy creyente en él, que yo me lo como, pero peco? Eso es absurdo. Eso es ilógico. Para los que entendemos un poco de Torah, los que tenemos la capacidad de razonar un poquito, eso es absurdo. ¿Verdad? Y hijitos míos, que nadie los engañe. Que el que tiene no puede pecar, así como lo dijiste, no puede pecar. El que peca y dice que le conoce es un mentiroso. Sencillo. Okay. Y digamos, esa libertad
alguien que se fusiona con el Ein Sof y decir, no, yo no peco, puede estar con tristeza, depresión, estrés? Pudiera sufrir lapsos pequeños de inestabilidad, de tristeza, ira, pero que son compensados de inmediato. O sea, no son estados que le van a incapacitar un día o dos, ¿no? Porque la Ruaj del Eterno no puede fluir un alma triste, un alma airada, no. ¿Ya? Tenemos una Yaser Jara, hay debilidades, pero nos compensamos de inmediato porque recapacitamos y tomamos otra vez el rumbo. Ok, ¿y qué es? Bueno, Rabino, ya por los años que tenemos de estar acá en Betor, ¿qué, como dijera yo, cuál es el principal problema que no nos deja que esa parte de que el que se fusiona con su majestad Yeshua no puede pecar, no nos hace clic, no logramos entenderlo, o queremos seguir creyendo de que, o sea, sí, pero no, o sea, sí lo comí, pero aún no, aún puedo pecar un poquito, o no me doy cuenta, etcétera, etcétera? Por la basura que nos dejó la religión cristiana, ¿verdad? Justo no hay ninguno, no hay quien no peque, ya solo leyeron un verso, no leyeron el último, ¿no? O sea, y entonces nos sentimos culpables. Crecimos y fuimos educados en una religión que persigue la justicia y la santidad como una utopía. Se habla de justicia, se habla de santidad, pero nadie es justo y nadie es santo. Ya es una fe, una doctrina incoherente, irrazonable, ¿ya? Dogmática, 100%. Y entonces venimos todavía con esta culpa de que nadie tiene cola, todos tenemos cola que nos pisen. Entonces también perseguimos la justicia y la santidad sabiendo de que nadie la va a alcanzar. Entonces nos sentimos culpables y es que no hemos logrado dejar esa basura que nos dejó la religión. Por otro lado, seguimos siendo religiosos. Ya, eso es lo interesante. ¿Te acuerdas cuando nuestros padres en el desierto nos dice la Torá que ellos añoraban las cebollas y la carne que comían gratis en Egipto? Ya, la pregunta es, ¿era gratis? No, no era gratis. ¿A qué se refieren ellos con gratis? Que no eran responsables de nada. ¿Ya? En cambio, seguir al Eterno es el ejercicio de tu libertad, de tu voluntad, pero eso conlleva responsabilidad y un esclavo no está acostumbrado a llevar responsabilidad. La responsabilidad de todo lo lleva el amo, él solo obedece. ¿Ya? El amo le dice, haz una zanja aquí. Ay, tú, ¿por qué estás haciendo una zanja? No, mi amo me dijo. ¿Me entendés? Que ellos nunca son responsables de sus actos. En cambio, tú, ¿te imaginas cuando dices, no, porque el que tiene a Mashiach no puede pecar? Porque si yo dijera que peco y soy creyente de su majestad Yeshua, soy un mentiroso. En cambio, en ese mismo momento yo te pregunto, Dani, ¿entonces tú no pecas? ¡Wow! Te sentís acusado y no poder llevar esa responsabilidad porque sigues teniendo una actitud esclava. Bueno, vas a decir, Dan, entonces tú eres justo. Te quedas así. Bueno, ¿por qué te sientes mal? Porque el decir sí conlleva una responsabilidad. Y el que trae esa actitud esclava no está acostumbrado a llevar la responsabilidad. Entonces pareciera que cuando estábamos en el cristianismo, la culpa la tenía el diablo. Y ahora que estamos acá es que es mi mala inclinación al mal, o Baruch Hashem, él así lo quiso y entonces sigo queriéndome quitar esa responsabilidad. Seguimos justificándonos. Así es, siempre encontramos cómo justificar. Y el libre no justifica. El libre se hace responsable de todo lo que sus palabras y sus actos provocan. Okay. Esa es la diferencia entre el esclavo y el libre. Entre una religión y la verdadera espiritualidad. Okay, entonces, debería ser estos días previos a la festividad que estamos
prácticamente casi a un mes de la festividad, de analizar de qué es de lo que necesita ser libre mi alma, qué es lo que necesito buscar, qué milagro necesito, porque hemos aprendido también que ahí es donde el Eterno nos quiere llevar, a que nos demos cuenta que nosotros no podemos. Que es mantener una necesidad de Él constante. Constante, una dependencia total. Entonces tiene que haber una introspección previa, una necesidad de ese Cordero y una confianza de que hay poder en ese Cordero por parte del Eterno para liberarnos de lo que necesitamos liberarnos. Sí, Rabino, pues prácticamente aunque la otra semana vamos a hablar de Jaja Mazot, pues ya hemos empezado a platicar, pero mismo que nos has comentado que van enlazadas y no pues se puede hablar de una festividad sin hablar de la otra, ¿verdad? No se puede, no, porque como te digo yo, la cena de Pesaj es la que enlaza las dos, ¿verdad? En el día 14 se sacrifica el cordero de Pesaj, se prepara, se cocina, pero se come el día 15, que ya es Jaja Mazot. Entonces están enlazadas las dos festividades, y pues como vamos a platicar la próxima semana, Jaja Mazot está entrelazado con Shavuot por medio de la cuenta del hombre. Ok, Rabino, la otra semana nos vas a mostrar el Seder para que todos podamos verlo y ver qué paso lleva. Claro, eso lo podemos platicar. Sí, porque hemos visto que pues ya el mero día de la festividad ya no hay, o sea, ya todos deberíamos ir con la conciencia de qué significa cada paso, cuál es el orden y todo lo que debemos de llevar para la festividad, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno. Ok, Rabino, solo permíteme que aquí me hacen una pregunta. Nos pregunta Heriberto de acá de Guatemala, ¿puede ser que nuestra falta de responsabilidad nos separa del Eterno o el temor a ser responsable que nos puede alejar? Claro, porque la razón del Cordero de Pesaj es darnos libertad. Y con esa libertad viene la responsabilidad de cada decisión que tomemos voluntariamente, porque en un estado de libertad ya podemos ejercer una voluntad, pero el ejercicio de esa voluntad conlleva una responsabilidad. O sea, si sucede así como dice Heriberto, vamos a ser como nuestros padres en el desierto. Salimos de Misraim, pero aún seguimos con actitud esclava, no confiando en el Eterno, y eso evitó que esa generación entrara a la tierra prometida. Entonces puede haber entre nosotros muchos que hablan del Mashiach, muchos que hablan de la libertad, de la justicia, de la santidad, pero en realidad no la viven. Todo eso es teoría, de interpretación de un texto, ¿ya? Muchos pueden hablar del oasis, pero no han llegado al oasis. Tal vez llegaron en el desierto y vieron ahí un nopal, y ellos le llaman a eso oasis, pero eso no es el oasis. O sea, aquí tenemos que experimentar esa vida de libertad y esa responsabilidad que conlleva el ejercicio de una voluntad. Y ahí podemos reconocer quién es libre y quién no, quién es hijo y quién no. Precisamente. Sí, prácticamente como decía yo, Harán, hijitos, que nadie os engañe. Así es. El que o soy libre o no soy libre. Así es. El que obra en justicia es justo como él es justo. Y el que no, pues, no es. Así guarde Shabbat, ande con tzitzit. Cerca que guarde Shabbat. Porque la observancia del Shabbat y cualquier otro mandamiento no solo es lo que mira la gente que yo hago, sino el corazón con que se hace. Y un esclavo no puede servir al Eterno. ¿Verdad? Por eso el Eterno hizo al hombre a su imagen y semejanza. Él era una criatura libre que tenía una voluntad, entonces el Eterno puede relacionarse con él, por eso fue hecho a imagen y semejanza divina. ¿Ya? Igual como la mujer fue sacada del hombre a imagen y semejanza del hombre, digamos, para que pudiera haber una relación entre hombre y mujer. El Eterno necesita liberar a su pueblo para entonces
establecer una relación con su pueblo, pero el Eterno no puede relacionarse con un esclavo. No puede, porque vamos a hacer eso. Voy a guardar Shabbat, ay, pero hoy no pude. Pues que mi patrón me llamó, es que tuve que hacer. No es libre, no tiene voluntad. Depende de que su patrón, de que su paro le dé permiso para hacer algo, quiere decir que no es libre. Y el Eterno no puede establecer relación con un esclavo. Solo, perdón, basado en la respuesta que le diste a Tiberto, nos pregunta, ¿quiere decir que la cena de Pesaj es llegar al oasis? Para los que estamos saliendo en Israel. Es la culminación. Es precisamente beber del agua de ese oasis. Pero solo puede beber de esa agua aquel que es libre. Aquel que ejerce una voluntad y es responsable de todo, del ejercicio de su voluntad. ¿Ya? Porque para llegar ahí tuvo que haber sido libre. Para llegar al Sinai, el pueblo tuvo que haber salido de Misraim. Así que solo los libres llegan ahí y pueden comer. Aquel que no es libre, pero él cree que sí, que su religiosidad y su corazón le engaña, y come del cordero de Pesaj, lo está comiendo indignamente. Y ahí el beneficiarse y alcanzar el objetivo espiritual, que es la libertad, le es contradictorio todo. Ok, y prácticamente mi evaluación para saber si estoy en el oasis o si es una alucinación son los frutos de mi vida. Así es, sencillamente. Ajá, no hay que buscarle más. No hay que buscarle por otro lado. Bueno, ok, Rabino, pues te agradecemos mucho por esta explicación de lo que es Pesaj. Ya entendimos que esa festividad se cumplió con el sacrificio de su majestad Yeshua, por eso como Efraín no lo celebramos, pero ese cordero que fue sacrificado sí lo comemos en la cena de Hagapazot, ¿verdad? Así es. Sí, y es para darnos libertad. Para renovar nuestra libertad. Renovarla, o sea, estamos en un ciclo anual y cada vez estamos creciendo y alcanzamos niveles más altos de libertad. Y así vamos en ese crecimiento continuo. Ok. Gracias, Rabino. Les agradecemos a las personas que nos sintonizaron el día de hoy acá en Guatemala. También nos saludaban de El Salvador. Nos saluda Benjamín Ben Efraín. Nos saluda también desde allá. En Colombia y Argentina esperamos que haya quedado claro lo que es Pesaj en sí, la festividad. Y la otra semana, pues prácticamente vamos a dar continuidad a parte de lo que ya se habló hoy, que es la festividad de Hagapazot, ¿verdad? Así es. Ok, Rabino, muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros amigos. Bendiciones a todos, shalom. Bendiciones, shalom.